Y durante esta jornada se encontraron por primera vez 4 de los 7 candidatos a la presidencia en el Foro Anual de la Industria ACIMED. Allí debatieron sus ideas en el plano económico y también presentaron bastantes contradicciones y enfrentamientos. Vamos con Francesco Gazzella para que nos cuente cómo fue este primer cara a cara de 4 candidatos a la presidencia y sobre todo en planos económicos donde había ahí disimilitudes grandes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. La verdad de las cosas es que efectivamente hubo un plano más o menos transversal que tiene que ver con cómo enfrentar a corto plazo la salida de la crisis financiera en la que estamos a raíz del COVID-19, la pandemia, en fin. Pero cuando pensamos en mediano y largo plazo, evidentemente habían diferencias. No tanto así sobre si las soluciones pasan por una alianza público-privada o necesariamente solo estatal o solo privada. En eso básicamente ya no hay diferencias. La modernización apunta a que tiene que haber una alianza, pero claro, en el tamaño del Estado, en cuán profunda tienen que ser las reformas, evidentemente tienen varias diferencias. ¿Qué pasó? Efectivamente, podemos decir que también las diferencias o los puntos de vista en los cuales se emplazaron los candidatos tienen que ver más con una cuestión de que está iniciando la carrera presidencial más que con las diferencias en sus programas propiamente tal. Y esto lo digo porque evidentemente los candidatos, todos ellos saben que según los últimos sondeos, independiente cual sea, los públicos, siempre están a la cabeza Sebastián Sichel o Gabriel Boric, quienes ganaron respectivamente las primarias legales, y gane uno, gane el otro, empaten, son los que, digamos, en las encuestas y por una buena diferencia estarían pasando a segunda vuelta. Entonces son los que vienen atrás los que tienen que marcar la diferencia, y por lo mismo José Antonio Kast y Marco Enríquez Ominami, que son los otros dos que estuvieron en este debate, fueron mucho más incisivos y emplazadores. Escuchemos primero al candidato del Partido Republicano, que inmediatamente manifestó una diferencia con todos los demás. Y me llama la atención que Marco Enríquez Ominami diga aquí, hay 2 que votaron por SP, por Sebastián Piñera. Bueno, hay uno que está arrepentido, que soy yo. Hay otro que puede ser continuista. Pero hay otros como usted que avalan lo que está pasando en Argentina y se anda abrazando con el presidente de Argentina que tiene destruido el país. Si esa es la medida que usted quiere para Chile, me parece incorrecto. Y hay otro candidato aquí que lamentó mucho la partida de Fidel Castro y no sé si se ha pronunciado sobre las manifestaciones en Cuba, que son los países que al final a ellos los representan. Bueno, Gabriel Boric no entró en el juego, no solamente porque, claro, él estaba en la postura de que este tenía que ser un debate cordial, lo fue, pero sin emplazamientos de ese tipo, sino también porque evidentemente, de nuevo, saben que están más arriba y no les conviene entrar justamente en ese tipo de polémicas. Él simplemente se manifestó, se dedicó a responder las preguntas que tenían que ver justamente con su programa económico, y en base a lo mismo estaba la pregunta constante con respecto justamente a qué piensa sobre las soluciones a los problemas de largo plazo, cuánto de mercado, cuánto de Estado. Escuchemos al candidato presidencial de Apruebo Dignidad. La fibra óptica austral que se ha desarrollado y que es una tremenda inversión, hoy día no puede llegar finalmente al consumidor final, a los ciudadanos de los territorios más aislados. Estoy pensando en Puerto Williams, en Porvenir, en Pampa Guanaco, porque sencillamente las empresas no es rentable, no se quieren conectar. Ahí el Estado tiene un rol importante que jugar y yo creo en el rol de colaboración, no necesariamente de reemplazo. Bueno, pero de todas maneras, claro, cuando se refería a Gabriel Boric a la colaboración, insistía en la idea de que no es necesariamente una u otra fórmula, Estado o privado, sino más bien la que pragmáticamente más convenga, en el sentido siempre de que el Estado tiene que ser protagonista y no restarse, que es un poco lo que planteaban otros candidatos. Ahora, frente a los emplazamientos de José Antonio Kast, que también fueron a Marco Enríquez Ominami, este último decidió no tanto responderlo siempre con una ironía, sino más bien él se acercó a emplazar a Sebastián Sichel como representante del gobierno de Sebastián Piñera, decía el candidato del PRO, y en particular a propósito de su programa, que es lo que vamos a escuchar ahora, buscó ejemplos de otros países cercanos al nuestro, no de los más desarrollados, sino cercanos al nuestro, que tienen justamente una matriz productiva muy distinta y donde hacen la diferencia. Escuchemos al candidato presidencial del PRO. Lo cierto es que un país más chico que nosotros, un país donde hay más vacas que seres humanos, Uruguay, hay 15 millones de ganado y 3 millones y medio de uruguayos. Ellos venden 800 millones de dólares al año en software. ¿Por qué Chile tiene que vender cobre, salmón y madera? Cobre, salmón y madera. La propuesta es un Estado que preocupe el largo plazo y que el corto plazo proteja.
Lo que decía o repetía bastante Marco Enríquez Ominami durante el debate o la conversación tenía que ver con que de alguna manera para salir de la crisis el gobierno había planteado una línea que no era incorrecta, pero que en la performance, en cómo habían hecho justamente cada uno de los pasos, leyes o asignaciones, se habían equivocado y le endosaba esa responsabilidad también a Sebastián Sichel desde su participación en Corfo y también como ministro de Desarrollo Social. Pero este último, al igual que Boric, digamos, tratando de hacer una similitud ahí, tampoco entró demasiado en el juego, nunca respondió derechamente un emplazamiento y se dedicó más bien a concentrarse en su programa. Aquí una propuesta con la idea de superar el Ministerio de Economía y cambiarlo por uno de Industria. Escuchemos. Yo propongo directamente la creación de un Ministerio de Industrias. El Ministerio de Economía, como está actualmente, es más bien un ministerio que queda en tierra de nadie porque no tiene un rol real en nuestro sector y por lo tanto hay que transformar eso en un Ministerio de Industria que genere la estrategia sistémica y no por programas que requiere de resolver brechas. Una son las de capacitación, otra la de inversión pública, la tercera la de innovación, dónde y qué desafíos país vamos a tener y por lo tanto que tengamos un ministerio que coordine la estrategia del Estado. Bueno, Matilde, primer encuentro, llevamos una semana, poquito más de la inscripción formal de estas candidaturas, quedan menos de 3 meses para la elección, pueden pasar muchas cosas, pero esperemos que haya más de estos momentos de los cuales los candidatos, y ojalá algunos de ellos de los cuales se puedan emplazar ya más derechamente, ¿no? Sí, bueno, claro, es la primera vez que se ven las caras, que debaten sobre temas de gobierno más allá de las candidaturas. Y tú dices que, bueno, ¿cómo los viste más bien en la aproximación de este primer frente a frente, más que las propias diferencias económicas? Bueno, vamos a seguir viendo cómo se siguen dando estos encuentros, Francesco, pero claro, es importante que partan y que además se comiencen a ver cuáles son los contenidos más allá de cada una de las diferencias personales o ideológicas que pueden tener. Así que nos quedamos con eso. Muchas gracias y hasta cualquier momento, Francesco, que estés bien. Buenas tardes. Y a esta hora, cuando son las 5 de la tarde con 1 minuto, nos vamos a una pausa y ya regresamos con otras informaciones del día. Vamos a contarles que a esta hora hay 18 grados con 3 décimas de temperatura, cielos parciales. A esta hora de la tarde, ahí usted puede ver cómo va el pulso del tránsito. A esta hora en la capital, 5 de la tarde, todavía se puede transitar con bastante fluidez. Ahí con esa imagen de Plaza Italia nos vamos a la pausa y ya volvemos.